Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio en esta mañana. Quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Sabemos vivir en fe? Creo que como creyentes debemos vivir todos los días en fe. Pero sabe, a veces nos cuesta muchísimo hacerlo. Y nos cuesta porque a veces no le creemos a Dios. A veces le creemos más a las cosas que puede estar pasando a nuestro alrededor, menos a Dios. Y vivir en fe es creer en Dios, es tener una dependencia total de Cristo. Pero ¿realmente lo hacemos? Sabemos y entendemos que la fe nos la da el Señor. Pero cuando vienen las pruebas, las dificultades en nuestra vida, ¿realmente podemos ejercitar esa fe? ¿Realmente lo podemos vivir? Bueno, mis hermanos, espero que cada vez que tengamos una prueba o tengamos alguna dificultad podamos vivir en fe. Pero no solamente se basa en las pruebas o en las dificultades que podamos tener donde se va a ejercitar la fe, sino también cuando estamos gozosos. Claro, mis hermanos, la fe también se ve reflejada cuando estamos gozosos, cuando estamos alegres, cuando estamos pasando una buena racha. Pero ¿sabe? Aún en esos momentos se nos olvida vivir en fe. Se nos olvida Dios. Cuando estamos bien, no nos acordamos del Señor, no oramos, no estudiamos su palabra, no hacemos nuestros devocionales. Inclusive, ni vamos a la iglesia. Ahora, eso es algo que debemos tener muy presente. Debemos estar con los antenas bien puestas cuando llegue a pasar esas situaciones en nuestra vida que comenzamos a alejarnos. Porque sabemos que sin el Señor, nada. Podemos tener muchas cosas, mis hermanos. Podemos gozar de una buena salud, podemos gozar de una buena economía, podemos gozar de una buena educación, pero si no está en el Señor, en algún momento eso se acabará y quedará solo en cenizas. Por eso quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Sé que ya lo hemos estudiado, pero quiero que nos enfoquemos en cómo vivir como hijos de Dios en fe. Debemos hacerlo. Y también, si alguien que en esta mañana nos acompaña, que no ha creído en Cristo, que realmente está pasando por esas situaciones en donde dice, no tengo esperanza, no sé cómo vivir, tengo muchísimos problemas. Bueno, mi hermano y amigo que nos acompaña, hoy es el día que debes entregar tu vida a Cristo. No te va a solucionar todos los problemas. No quiero decir que como una varita mágica todos tus problemas serán solucionados, pero sí te va a enseñar a cómo afrontarlos, a cómo salir de esas situaciones. Pero para poder lograr eso debes tener fe. Debes creer en Cristo, debes arrepentirte de tu pecado, debes confiar en Él. Entonces quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 10. Y el título, como les decía, es Vivir en Fe. Como hijos de Dios debemos vivir en fe. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 10 nos dice lo siguiente. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien, mis hermanos, como les decía, vivir en fe es vivir no solamente teniendo cosas, sino también viviendo adversidades. Empezaba el versículo 6 diciendo que en un poco de tiempo van a ser afligidos en diversas pruebas. Algo que debemos entender es que el apóstol Pedro conocía de antemano cómo era vivir en pruebas. Él era una persona muy que le gustaba sobresalir. Y cuando estaba con el Señor, si el Señor pedía algo, Pedro estaba ahí de primero. Yo lo puedo hacer, yo era muy diligente en sus cosas. Pero sabe, a veces esa diligencia no era la que el Señor quería. Y el Señor de Jesucristo tuvo que trabajar mucho en el corazón de Pedro, en el sentido de que él debía confiar en él, en el Señor. Le enseñó que todas las cosas que él hacía las debía hacer para él. Pedro aprendió la lección y la aprendió de una forma muy dura. Ahora Pedro nos quiere enseñar eso.
nos está diciendo por un poco de tiempo van a pasar diversas pruebas. Debemos entender que en este tiempo la iglesia era perseguida. En nuestro tiempo la iglesia no es perseguida, mis hermanos. Podemos gozar en nuestro país de poder ir a la iglesia, de poder compartir el evangelio. Pero qué llegaría a pasar si nosotros fuéramos atacados? Si nosotros fuéramos perseguidos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud, mis hermanos, frente a esas cosas? ¿Saben? A veces no lo vemos de esa forma, decimos a nosotros nunca nos va a pasar. Creo que muchos pensamos que nunca iba a llegar una pandemia o que un virus nos llevara hasta la casa a guardarnos. Pero pasó, mis hermanos. Pasó, el Señor tiene control de todas las cosas. Y el Señor puede mirar y puede estar observando que su iglesia está muy quieta. Y puede comenzar a activar cosas. La persecución. Podemos ser objetos de persecución. ¿Qué llegaría a pasar, mis hermanos, si una pareja del mismo sexo llega a nuestra iglesia y dice, quiero casarme? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿En qué confiamos? ¿En las autoridades terrenales o en la autoridad de Dios? ¿Saben, mis hermanos? Nosotros debemos estar preparados para todo. Para la persecución, para que nos impongan cosas. Pero antes de mirar a los hombres, debemos mirar a Cristo. Debemos mirar a Dios. ¿Qué quisiera Dios? ¿Qué quisiera Cristo que nosotros hiciéramos? Obviamente, vivir en fe. Vivir creyendo en Él. Confiar en Él. Tener esperanza en Él. Mis hermanos, nosotros como iglesia también estamos esperando la venida del Señor para que seamos arrebatados y poder ir y glorificar su nombre. ¿Realmente lo estamos esperando? ¿Realmente creemos en eso? ¿Realmente estamos dispuestos a ser afligidos en diversas pruebas? ¿Realmente vamos a ser con alegría y gozo cuando estemos en las pruebas? Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así, hermano? ¿Estar alegres cuando estamos pasando por aflicción? El versículo lo dice. Claro, debemos estar gozosos. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el Señor está ahí en control de eso. Claro, obviamente no siempre va a ser así, pero siempre debemos confiar en que el gozo es algo que el Señor nos alimenta para poder superar esas pruebas. No les estoy diciendo que todo es una risa, no, el gozo se ve en el trabajo que nosotros estamos haciendo. El gozo es estar confiando en Él, estar dependiendo de Él. Eso es gozo, mis hermanos. Y por eso Pedro nos está enseñando y nos está mostrando que van a venir muchas pruebas por un poco de tiempo. Bueno, creo que muchos hemos pasado por largas temporadas, periodos de prueba, pero el Señor nos ha sacado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado sin trabajo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una complicación de salud? Y saben, mis hermanos, el Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Porque la voluntad de Dios, porque nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza está depositada, mis hermanos, en el Señor. Ahora mire lo que nos dice el versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, nuestra fe y nuestra esperanza es más preciosa que el oro, pero también es una forma de mirar al Señor Jesucristo. Todas las cosas que hagamos, mis hermanos, hagámoslas para el Señor. Hagámoslas creyendo en Él, confiando en Él. No las hagamos por hacerlas. Porque, ¿saben? En algún momento, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué vamos a dar nosotros? ¿Qué nos va a pedir el Señor? ¿Qué hicimos nosotros con nuestros dones, con nuestro servicio? ¿Qué hicimos nosotros para predicar el Evangelio? El Señor nos va a decir, les di herramientas, les di personas. Cumplieron la tarea. Y lo va a pasar por fuego. ¿Y qué va a salir? Espero que salgan coronas de vida y no salgan cenizas que se las lleva el viento. Entonces, mis hermanos, también debemos estar confiados, debemos estar esperando en el Señor. Nuestra fe se basa en Cristo. Toda la fe de los creyentes se basa en Cristo Jesús. Él es nuestro motor, Él es nuestra guía, Él es nuestro sustento. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege. No somos nosotros, es el Señor. Mire lo que nos dice el versículo 8. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, para terminar, aunque nosotros no vemos al Señor Jesucristo, no lo vemos en la parte física, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo también es Cristo.
sabemos que el Espíritu Santo también es Dios. Si el Espíritu Santo es Dios y mora con nosotros, estamos acompañados del Señor Jesucristo. Ahora, muchos para creer piensan que el Señor tiene que manifestarse. Bueno, mis hermanos, el Señor no se va a manifestar como se manifestaba en el Antiguo Testamento. El Señor se manifiesta por medio de su palabra y por medio de su iglesia. ¿Qué más evidencia de que Cristo vino a este mundo? Su palabra es verdadera, es nuestra guía, es nuestro sostén. Y la iglesia es podríamos decir, lo que se puede palpar, lo que dejó el Señor, lo que hizo el Señor. Es su obra, es su esposa. Entonces, mis hermanos, nosotros no necesitamos que el Señor se manifieste en físico para creer en Él. Solo debemos confiar en lo que dice su palabra, porque su palabra es verdadera. Y debemos confiar también en lo que nos dice la iglesia. Y la iglesia es el motor, es el camino que nos da para poder llegar a otros. Mis hermanos, nosotros no necesitamos que el Señor se manifieste. Tampoco necesitamos que el Señor nos diga qué debemos hacer en el sentido de cómo debemos servirle. El Señor ya estipuló eso en su palabra. Es nuestra disposición, mis hermanos, es disponernos al servicio. Pero debemos hacerlo con alegría, con alabanza, con gozo, mis hermanos. Nosotros no podemos servir a un Dios muerto. Dios está vivo. Cristo está en nosotros. Y así como Cristo está en nosotros, nuestro servicio debe ser uno solo. Ahora, el Señor nos regaló algo muy importante y es la salvación. ¿Sabe? La fe se basa en Cristo, pero también la fe va muy ligada a la salvación, mis hermanos. ¿Creemos que somos salvos? Espero que sí. Espero que los que están viendo este video realmente seamos salvos. Porque saben, mis hermanos, a veces nos podemos confiar o podemos creer que somos salvos, pero realmente no hemos cambiado. Realmente seguimos siendo los mismos de antes. ¿Y antes de qué? De conocer al Señor. Si realmente nosotros hemos conocido al Señor, ya nuestra forma de vivir no va a ser como la de antes. De ser una nueva forma de vivir, en la cual, en todo lo que hagamos, agrademos al Señor Jesucristo. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y aprender a cómo vivir en fe, Señor, gozosos, sin importar las circunstancias, dependiendo de ti totalmente, Señor, en todas las cosas que hagamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por lo aprendido hoy, Señor, y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión. Si este video fue de tu agrado, si fue de edificación, no dejes de